progreso espiritual. Progreso espiritual, crecimiento espiritual. Este pasaje de la palabra de Dios es en algunos sectores muy mal interpretado, ya que el escritor habla de dejar ya los rudimentos. La palabra rudimentos son las primeras bases de un fundamento o de enseñanza, y habla acerca de la doctrina de Cristo y habla de ir hacia adelante, hacia la perfección, no echando otra vez manos al fundamento del arrepentimiento y de las obras muertas y de la fe en Dios. Y para entrar un poco en contexto, vamos a ir al capítulo 5, verso 6 del mismo libro, verso 11, perdón, del mismo libro, Hebreos capítulo. Esto, tenemos mucho que decir, difícil de explicar, por cuanto habéis sido tardos para oír. Y el apóstol o el escritor de los Hebreos estaba hablando acerca del sacerdocio de Cristo. Amén, de cómo Cristo era sacerdote, aunque no era de la tribu de Leví, sino de la tribu de Judá. Y esto es bastante interesante, ya que el escritor entiende que la iglesia, por falta de oír, por falta de atención, por falta de escuchar, se había hecho difícil darle una explicación. Porque habiendo ya, verso 12, de ser maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Y qué es lo que estamos diciendo, hermano? Que si tenemos años en la fe, si tenemos años en la iglesia, no es posible que nosotros, hermano, no tengamos firme el fundamento de la palabra de Dios. No sé, hermano, cuánto tiempo usted tendrá en la iglesia del Señor, pero nosotros debemos todos de convertirnos en maestros de la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque a alguien usted tendrá que enseñarle la palabra de Dios ahí afuera. Y para eso usted necesita conocer los fundamentos de la palabra de Dios. Por eso Él le dice, ustedes son tales que necesitan leche. Ustedes parecen niños espirituales que necesitan. Usted sabe que el niño es el que necesita leche porque no puede comer yuca, plátano, esas cosas. Y nosotros necesitamos saber que Dios no solamente nos ha llamado al Evangelio para que seamos personas que estemos en un culto y alabemos un poco al Señor, sino que también nos hagamos partícipes de la buena palabra de Dios. Amén. Por eso Él habla de los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Entonces, cuando Él dice, ustedes deben de ser maestros, pero veo que hay que volverle a enseñar los rudimentos. Y sabe, hermano, que dice que, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que ya tienen un pensamiento ejercitado en Dios, en el discernimiento del bien y del mal. Es correcto que nosotros como creyentes avancemos en el reino de Dios y no nos quedemos siendo enanos espirituales y no nos quedemos siendo cristianos que no tenemos un espíritu de excelencia en nosotros. Debemos de procurar avanzar en la fe, porque hay un crecimiento que se va a ir dando en nuestra vida, pero nosotros debemos procurar el crecimiento. Y mire, entonces cuando cruzamos al verso 6 o al capítulo 6, nos damos cuenta que Él está hablando de gente que tienen que volver a
a recibir la enseñanza del arrepentimiento, de gente que tiene que volver a recibir los fundamentos del arrepentimiento. Hay que enseñarles a tener fe en Dios. Hay que hablarles del bautismo. Hay que hablarles de la resurrección, la imposición del mano, el juicio. Pero si Él está diciendo dejando ya, es porque ellos no habían aprendido, hermano, qué eran los fundamentos. Usted sabe que tenemos, hermano, una doctrina pura, ¿verdad que sí? Amén. Usted sabe que tenemos un fundamento apostólico. Usted sabe que tenemos un Señor, una fe, un bautismo. Usted sabe que usted tiene que crear cimiento en la doctrina de Dios. Usted sabe que nosotros tenemos que crear, hermano, buen fundamento para el porvenir. Nosotros no podemos dejar de hablar del arrepentimiento. No podemos dejar de hablar del bautismo. No podemos dejar de hablar del perdón de los pecados. Pero ¿por qué dice que tenemos que dejar ya los fundamentos de la doctrina? Porque ellos, hermano, cada vez que alguien pecaba, usted sabe qué hacían, ¿no? Repetir el primer ciclo de alguien que se arrepentía. Cuando un nuevo creyente se arrepiente, ¿cuáles son los pasos que tiene que dar? Se arrepiente, se bautiza, recibe el nombre de Jesús. Entonces ellos tenían otra vez que volver a lo mismo. Ellos volvían a lo mismo. Por eso Él le dice, dejando ya. Ya, hermano, es una etapa que usted tiene que dejar. O sea, no podemos estar todo el tiempo. Por eso dice, porque nosotros sabemos que por la imposición de manos la gente recibe sanidad, la gente recibe el Espíritu Santo y se le transfiere dones espirituales a las personas. Entonces, Él dice, porque es imposible los que una vez fueron iluminados, está hablando de gente que recibieron la revelación de Dios, del arrepentimiento, gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Él dice, ¿cómo es posible que estas personas asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, recayeren y sean otra vez renovados para arrepentimiento? Gloria a Jesús. Era otra vez volver a repetir el ciclo. Vuelvo, peco, me arrepiento, vamos a las aguas otra vez, vamos a poner las manos sobre ellos. Y el escritor dice, eso no es de gente que está creciendo, sino de gente que están siendo, hermanos, atrasados en su crecimiento, personas que no están avanzando. No podemos comportarnos como niños, sino que tenemos que ir hacia adelante, tenemos que ir avanzando, tenemos que ir creciendo en la fe. Hermanos, los que gustaron de los bienes venideros y del Espíritu Santo y fueron partícipes de la palabra de Dios, son personas que se mantienen firmes a pesar de la adversidad, son personas que se mantienen firmes a pesar de los procesos. Yo sé que mi Dios está conmigo, yo sé que voy a salir en victoria. Aleluya. Hermanos, tenemos que tomar en cuenta que Él le habla, van a volver otra vez a hacer que el Hijo de Dios sea crucificado. Entonces, para eso es necesario entonces que Cristo sea crucificado nuevamente. Gloria a Dios. Amén, porque creemos en el bautismo, creemos en la llenura del Espíritu Santo, creemos que tenemos un Dios. Amén, que no hay dos, no hay tres dioses, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Nosotros conocemos esto, pero miren lo que dice el versículo 7, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Mire, la tierra, cuando es labrada, cuando es cultivada y es sembrada y cae la lluvia,
que está sembrado, todo lo que se siembra en esa tierra labrada que recibe la lluvia, hermano, ¿sabe lo que sucede? Toda semilla en la tierra brota por el poder de la lluvia, la combinación entre la lluvia y la labranza. Hermano, lo que el apóstol está tratando de decir, cuando nosotros limpiamos nuestras vidas, cuando nosotros, hermano, hacemos lo posible para mantener una vida de santidad y de separación con Dios, hermano, nuestra bendición va a venir, nuestro crecimiento va a venir, la mano de Dios se va a mover en nosotros. Cuando nosotros limpiamos nuestro corazón, algo Dios hará en nuestra vida, porque la bendición de Dios estará sobre nosotros. Amén. Pero la que produce espinos y enrojos es reprobada. Hermano, eso él está tratando de decir a la iglesia, que ustedes no sean gente reprobados en la fe, que ustedes no sean gente reprobadas en los caminos del Señor, porque Pablo dijo que hay muchos que son reprobados. O no sabéis que el Espíritu Santo está entre nosotros. ¿Cómo sabemos que somos aprobados por Dios? Porque Él ha derramado el Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Nos damos cuenta que Dios está en nosotros, porque la palabra del Señor dice, es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Nosotros tenemos vida en abundancia. Oh, pero no podemos hacer como aquella tierra que no produce. En ellos no había producción, no había crecimiento, no había avance, porque ellos volvían a repetir lo que ya ellos habían hecho. Nosotros tenemos, hermano, que entender que el escritor nos está diciendo, dejen de predicar el fundamento del bautismo, dejen de imponer la mano. No es lo que está diciendo. Está hablando a una iglesia que cada vez que cometía algún pecado, ellos volvían a repetir el ciclo. Que nos vamos a arrepentir de nuevo. Vamos a bautizarnos otra vez, que nos impongan las manos otra vez. Vamos a enseñar acerca del juicio, vamos a hablar de las obras muertas, vamos a decirle otra vez, deje la obra muerta, y luego vuelven y recaen otra vez. Vamos a volver a repetirlo. Entonces, no se trata de eso, sino se trata de ir hacia adelante, sino se trata de ir a la perfección, sino se trata de ir creciendo, de ir avanzando espiritualmente, de no ser creyentes mediocres, de no ser creyentes conformistas, de no ser creyentes que solamente se acostumbren a algo de Dios. Yo quiero todo lo que mi Padre tiene. Yo quiero ser lleno de toda la plenitud de Dios. Yo quiero ser lleno de la autoridad de su Espíritu. Y eso es lo que necesitamos. Entrar en un tiempo en la presencia de Dios para ir perfeccionando nuestras vidas. Porque necesitamos, hermanos, ser activos en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh, el Señor, hermano, no solamente anda buscando creyentes, sino discípulos fieles de su palabra. Usted sabe que hay una diferencia entre ser un miembro de una iglesia y ser un discípulo del Señor. Voy a decir, los miembros son los que todo el tiempo se quejan. Ay, no han ido a mi casa a orar conmigo. Ay, nadie me ha visitado. Son miembros, se quejan. Pero el discípulo mayormente es el que, en vez de quejarse, es el que siempre está activo y dice, déjame hacer la voluntad de Dios. Le puedo decir, hermano, si usted es discípulo, usted estará enseñado y preparado para usted dar en vez de recibir. Y escuchen lo que le estoy diciendo. No estoy diciendo que no podemos ir a orar por un discípulo en su casa. Le estoy diciendo, el discípulo no se queja, el discípulo imparte, el discípulo
discípulo está formado. El discípulo es alguien que tiene conocimiento y sabe que tiene que trabajar para Dios, porque es mejor dar que recibir. Cuando usted es discípulo, usted puede, hermano, andar en otros hogares y no estar sentado esperando que alguien haga algo por usted. Por eso Jesús no dijo hagan miembros en una iglesia, dijo hagan discípulos. Porque cuando usted es miembro es porque usted pertenece a un club, pero cuando usted es discípulo es porque en usted hay formación. Amén. ¿Sabe algo? Mi madre en una ocasión me dijo, pero tú vives orando en todos los servicios de oración, tú no te pierdes un servicio, tú vas a todos los hogares, pero nunca han venido a tu casa. Y yo la miré porque me recordé de eso, porque me lo vi, pero no lo tenía pendiente. Y yo le dije, no, eso no es mi prioridad. Si viene, viene. Si no viene, elegían todas las casas menos la mía, gloria a Dios. Pero yo me sentía bien cuando iba a servir a otros. De eso es que estamos hablando. Usted, en vez de quejarse porque no van a su casa, usted sea alguien que pueda servir a otros. Quizás habían entendido lo que el Señor Jesucristo dice. El que está sano no tiene necesidad de médico. No necesita medicina, el que está sano. Es el enfermo. Entonces quizás iba donde otro porque veía la necesidad. Quizás usted no ve la necesidad de él porque veía la sanidad que él había traído. Hermanos, de tener progreso, de progresar. La palabra progreso se entiende por avance, por el cual se alcanza un estado mejor, más desarrollado y avanzado. Eso es progreso. Cuando usted va alcanzando otro estado, cuando usted va creciendo, cuando usted va a mejor, cuando usted va desarrollándose. Entonces hay algo que se llama la ignorancia. Cuando usted ignora la palabra de Dios es un peligro. Por ejemplo, en el libro de Mateo capítulo 22, verso 29 al 30. Entonces respondió Jesús, le dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casan, ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios. Estos eran los saduceos que no creían en la resurrección, pero para atrapar a Jesús en alguna palabra le dijeron, maestro, hubo un hombre que tuvo 7 hermanos, se murió, y había una ley que se llamaba la ley de levirato. Si se moría un hermano, el otro hermano debería ir con la esposa del hermano, y si ese moría y no dejaba hijos, tenía que ir el otro, y tenía que ir el otro, y tenía que ir el otro. Yo no sé cómo era eso, hermano, pero bastante extraño. Pero dice la palabra del Señor que ellos se acercaron a Jesús para tentarle, pero Jesús le dijo, ustedes ignoran las escrituras, porque ellos leían las escrituras y ellos sabían lo que decía la palabra de Dios, que Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivo, que Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivo, porque Él dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Ellos estaban muertos, pero Él dijo, yo soy el Dios de Abraham. Porque hay resurrección de muertos, pero ellos no creían en la resurrección de los muertos. Dice Hechos capítulo 13, 27 al 28, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes no conocieron a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo las cumplieron al condenarle. Sin hallar en él alguna cosa digna de muerte, pidieron a Pilato que lo matase, porque lo hicieron por ignorancia de la palabra de Dios. Porque ellos ignoraban las escrituras, porque ellos ignoraban
hermano, lo que los profetas habían profetizado por muchos años, de que el Mesías regresaría otra vez. Amén. Ahora existe lo que es, gracias, lo que es, hermano, la ignorancia por omisión, que la omisión es la obtención de hacer o decir algo, también es una falta o descuido o una negligencia por parte de alguien encargado en realizar una tarea y no la realiza. Hay gente que son ignorantes por omisión, saben que tienen que hacer algo pero no lo hacen, saben que tienen que decir algo pero no lo dicen, saben que tienen que orar pero no oran, saben que tienen que leer la palabra de Dios pero no leen la palabra de Dios. Son ignorantes por omisión, porque saben que tienen una responsabilidad, pero se han hecho ignorantes. Gloria a Dios. Aleluya. Oh, pero hermano, no podemos ignorar la palabra de Dios. Gloria a Dios. No podemos ser pecadores por omisión. Que sabemos, ¿eh?, que tenemos que hacer algo, pero nos abstenemos de hacerlo. No lo hacemos. Oh, la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿sabe cómo se le cuenta? Como pecado. Aleluya. Oh, ¿usted cree que pecado es decir alguna palabra indecente o tener alguna situación en su vida? ¿Usted piensa que solo eso es pecado? Pecado también es que usted reconozca algo que hay que hacer, usted sabe que es bueno, pero usted lo ignora y usted decide no hacerlo, entonces se le cuenta como pecado. Pecado también es que usted, sabiendo que tiene que creer en Dios, y se pone a dudar. Eso también es pecado. Amén. Y saben, la inmadurez no nos permite a nosotros avanzar. Gloria a Dios. Inmaduro no tiene fundamento sólido, no tiene carácter. Una persona inmadura de todo se enoja, se irrita, porque no tiene carácter dominado. ¿Y sabe? Pablo dice a la iglesia de Corintios, 1 Corintios capítulo 3, verso 1 al 3, de manera que yo, hermano, no puedo hablar como a espirituales, sino como carnales, como niños en Cristo. Hay que tratarlos como niños pequeños, porque era una iglesia que estaba en inmadurez. Y Dios, hermano, está buscando creyentes que puedan ejercitarse en la fe, que puedan crecer, que puedan avanzar, que puedan ser nutridos con la palabra del Evangelio, que puedan crecer espiritualmente. Y Él dice: os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, porque habiendo entre vosotros celos no es de que alguien esté enamorando a mi esposa, celo. No es que alguien esté enamorando a mi marido y yo no estoy viendo y digo, espera. No es ese celo. Tienen celo entre ellos. Celo por ministerio, celo por ocupar un puesto, celo por ser superior a los demás, celo por ser más grande. Y Él le dice: ustedes tienen celo, tienen divisiones, hay grupitos dentro de la iglesia. Algunos decían: yo soy de Pablo, y yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Otros: yo soy de Apolo. Y cada quien tenía un grupito, cada quien tenía un rincón donde arrinconarse. Y Pablo dice: gracias le doy a Dios que nadie fue bautizado en mi nombre. Gracias le doy a Dios que por nadie yo he muerto. Gracias le doy a Dios que yo soy un
respeto por mí. Yo sé que a algunos les gusta, tal vez como yo predico, pero hermano, yo no soy su Dios. Hermano, yo soy un humano igual que usted. Hermano, yo tengo debilidades igual que usted. Yo sé que tal vez me veas como un ejemplo, pero siga a Cristo. Ese nunca te va a fallar. Ese nunca te quedará mal. Ese nunca va a ser, hermano, algo en contra tuya. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Y le dice, hermano, ustedes andan como hombres, como simples mortales. Ustedes andan, hermano, como personas que no tienen ningún tipo de conocimiento. Pero ¿qué pasa? La leche solamente es para niños, porque no tienen el estómago para comer cosas sólidas. Hermano, es imposible que estemos en la iglesia tantos años y haya que estar tratándonos como bebés, y haya que estar tratándonos como niños, y haya que estar dándonos las cosas con cucharita. No, hermano, tenemos que ser lo suficiente maduros, tenemos que ser lo suficiente espirituales, tenemos que crecer. Alguien no puede quedarse en el mismo lugar, alguien tiene que decir, yo voy hacia adelante. Aleluya, aleluya. Voy hacia adelante, yo voy hacia la perfección. Gloria a Dios. Yo voy a progresar en el nombre de Jesús. Yo no me voy a quedar enano espiritual. Yo no me voy a quedar siendo un cristiano solamente. Yo voy por más. Yo voy a crecer. Yo voy a avanzar en el nombre de Jesús. Oh, pero tenemos, hermano, que ver que Dios nos ha dado las arras del Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Que son nuestra herencia. Usted sabe, cuando una persona está comprometida, hermano, el novio le deja un anillo. Esas son las arras que hablan las escrituras. Es el anillo como diciendo, yo regresaré por ti. Es un pacto que estoy haciendo contigo. Es un pacto que yo hago contigo. Pero yo volveré por ti. Ese espíritu que nos ha dejado es el sello, el compromiso de que no estamos solos, de que tenemos a alguien que vela por nosotros. Gloria al Señor. ¿Y sabe cuál es el peligro de usted ser un niño espiritual inmaduro que no ha crecido? Le voy a explicar por qué usted debe de crecer y avanzar. El apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 4, verso 14 hasta el 16. Efesios capítulo 4, 14 hasta el 16. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las altimañas del error. ¿Qué pasa con los niños? Usted sabe que un niño no se gobierna. Donde su padre dice que va, él tiene que ir. Usted lo va a agarrar de la mano si no quiere ir, y usted va a caminar. Y él tiene que sujetarse a su padre. Y el apóstol Pablo está diciendo, hermano, que no seamos niños fluctuantes, que fluctúan, que están así, que se mueven de un lado para otro, no tienen una estabilidad firme, llevado por doquiera, por todo viento de doctrina. Hay gente que no tienen fundamento y toda doctrina, ellos van corriendo detrás de todo lo que oyen. Toda la doctrina los mueve, hermano, y hay una sola doctrina, hay un solo fundamento del cual yo debo de estar bien fundamentado. Hay muchos vientos de doctrina, pero cuando alguien está bien fundado en la doctrina apostólica, cuando alguien está bien fundado en la doctrina del arrepentimiento, cuando alguien está bien fundado en la doctrina de Cristo, hermano, nadie te moverá, porque usted va a echar raíces, usted va a echar raíces en la doctrina, usted va a echar raíces firmes en la palabra de Dios. Gloria a Dios. Oh, pero habla de la estratagema, que son las astucias que utilizan los soldados cuando están en guerra. Esconden trampas, y el enemigo que no sabe cae en las trampas. Hay doctrinas que son tramposas, hay doctrinas que no son de Dios. Él habla de viento porque sopla y nadie sabe de dónde viene.
cuidado porque hay hombres que están empleando altimañas. No es con la claridad de la palabra de Dios, sino con altimañas. Aleluya. Son cosas, hermanos, que utilizan como engaño. Pero dice, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos. ¿Qué es lo que te vamos a hacer? Vamos a crecer. ¿Usted está viendo? Cuando tú sigues la verdad, él acaba de decir que ellos emplean el error, ellos están en una falsedad, pero aquí dice, si tú sigues la verdad vas a crecer. Amén. Pero siguiendo la verdad, pero con el amor, y crezcamos, hermano, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado, unido entre sí por sus coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe crecimiento para ser edificados en amor. Pero usted sabe lo que está diciendo, las coyunturas. Mire, usted le hace hacia sus dedos, eso es una coyuntura. Usted sigue, su cuerpo está lleno de coyuntura. Pero déjeme decirle, la iglesia es como una coyuntura del cuerpo, pero cada miembro tiene una actividad propia. Ahora yo le voy a preguntar, ¿sabe usted cuál es su actividad dentro del cuerpo? ¿Sabe cuál es tu función dentro del cuerpo? Cuando tú haces lo que tienes que hacer, el cuerpo avanza, crece por cada trabajo que haga cada persona. Usted no puede estar en la iglesia, hermano, con los brazos cruzados. Gloria a Jesús. Déjame ver cómo las cosas van a suceder. Bendito Dios. Déjame ver cómo va a pasar esto, cómo va a seguir. Y cruzamos los brazos mirando. Yo voy a ver qué va a pasar. Y nos quedamos mirando. Y mirando. Y no nos asociamos a la obra de Dios. Nos mantenemos de lejos. Hay un coro que dice, no, A la distancia no. acércate a ¿Dónde está el y Señor? hay gente que están de lejos. Aleluya, aleluya. Oh, Hermano, tenemos que ser funcionales en la iglesia de Dios. Gloria a Dios. Cada miembro recibirá crecimiento por la actividad Gloria a propia. Dios, aleluya, aleluya. Cuando usted ministra algo de parte de Dios, yo me edifico. Cuando yo ministro algo de parte de Dios, usted se edifica. Y así la iglesia recibe el crecimiento Amén. Gloria a Dios. por la actividad propia. Gloria a Jesús. Pero tenemos, hermano, que desear como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, leche espiritual, no adulterada. 1 Pedro 2:2. Tenemos que desear como niños recién nacidos, como niños que acaban de nacer, como un niño desea que su mamá le dé lactancia. Así tenemos nosotros que desear la leche espiritual, que es la palabra de Dios, Amén. no adulterada, no modificada, no cambiada, no alterada, la palabra pura de Dios. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque adulterar es el concepto de, o hace referencia de acción de modificar de manera fraudulenta la composición de un elemento. Bueno, ya hay gente que agarran la palabra de Dios y la llevan a su pensamiento, a lo que ellos creen. Y ellos no llevan la palabra de Dios a moldear lo que ellos piensan, sino lo que ellos piensan a moldear la palabra de Dios, y eso es un peligro. ¿Y qué es lo que le está diciendo? Deseemos la leche espiritual, la palabra de Dios, porque está hablando de crecimiento. Pero ¿qué dice Job? Cuando hablamos de ese progreso, Job 17:9 dice, no obstante, proseguirá el justo su camino, y el limpio de manos aumentará la fuerza. Está hablando de crecer, aumentar fuerza. El justo va a seguir su camino, el limpio de manos aumentará la fuerza. En Salmos 84 dice, versos 5 y 7, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas,
en cuyo corazón están sus caminos, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian por fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, e irán de poder en poder y verán a Dios en Sion. Porque la idea es de ir de poder en poder. Pero ¿qué sabe lo que dice? Primero van a atravesar un valle de lágrimas, van a llorar, van a sufrir, pero en medio de ese sufrimiento irán de poder en poder y verán a Dios. Al final verán a Dios. Gloria a Dios. Salmo 92:12. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. El justo crecerá. La idea es que el justo crezca y avance. Amén. Gloria a Dios. Oh, vamos a pasar años en la iglesia. Eso me pasa por no traer la toalla, por salir muy temprano. Entonces nosotros estamos mirando una, bienaventurado el hombre que tiene sus fuerzas en Dios, cuyo corazón está en su familia, atravesando el valle de lágrimas, porque va a llorar. Van a haber momentos donde usted va a querer hasta devolverse, pero irán de poder en poder. Irán de poder. Eso quiere decir que van a ir a una etapa, a la otra etapa, a la otra etapa. No se van a quedar en una etapa. Como estaba la iglesia de los hebreos, en una etapa. Y él le dice, no, sigamos adelante a la perfección. O sea, la palabra perfección que se me estaba escapando no tiene nada que ver con usted no cometer errores. Porque déjeme decir, perfecto solo Cristo aquí, en la tierra. Eso tiene que ver con un nivel de madurez donde usted alcanza una conciencia, donde usted crece física, mental y espiritualmente. Usted avanza, usted es maduro. Porque esa es la palabra perfección en la Biblia. La Biblia habla de perfeccionar el amor, porque no es perfecto en nosotros, no tenemos que perfeccionarlo. Proverbios 4:18 dice, más la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento. Va en aumento. Va en aumento. Va en aumento. Nunca habla de se quedó así, se quedó chiquito. No, va en aumento hasta que el día es perfecto. Usted sabe cuando sale el sol, ¿cómo sale? Sale débil. Y va subiendo hasta que llega a su punto más álgido, que es el mediodía. Y luego decimos, wow, qué lindo día. Y cuando el sol va subiendo decimos, qué hermosa está la mañana, qué hermoso, pero va a ir perfeccionándose el día. Esa es la idea que toma Salomón para hablar de los justos. Que la senda, el camino de los justos es como la aurora. No solamente tiene que ver con la iglesia, tiene que ver con todo lo que usted emprenda. Usted va a ir creciendo, usted va a crecer en todo lo que haga. La senda es el camino, senda es camino. Pero usted dice Isaías 55:10, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Usted sabe, la nieve y la lluvia hacen germinar la tierra. Todo lo que está sembrado en la tierra la hace crecer. Y lo que dice él, hermanos, la palabra de Dios es igual. Amén. Cuando usted recibe la palabra de Dios, cuando usted es enseñado con la palabra de Dios, tiene un efecto de crecimiento en la vida del creyente. Y no podemos ignorar eso. Nosotros vamos a crecer, vamos a avanzar.
en el reino de Dios. Pero si abrazamos la palabra de Dios, Gloria a Jesús. si abrazamos, hermano, la enseñanza, si abrazamos, hermano, el crecimiento, pues vamos a ver la mano de Dios obrando de manera especial en nosotros. Gloria a Jesús. Póngase sobre sus pies. Gracias, Señor. Vamos a orar. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Oh, tú has de darnos crecimiento, Señor. Tú has de darnos sabiduría, darle crecimiento que pueda avanzar, Señor, en la obra de Jesús.